el podcast. Sean todos bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la CENACIT. Ha llegado junio, mes del medio ambiente, y qué mejor ocasión que conversar con un panameño que ha dedicado su vida a estudiar y proteger nuestra biodiversidad de reptiles y anfibios. Hoy nos acompaña el doctor Abel Batista. Él es biólogo, investigador, herpetólogo, chiricano, conservacionista, reconocido internacionalmente por sus aportes al estudio y conservación de la biodiversidad, no solo de Panamá, sino de Centro y Suramérica. Bienvenido a Imagina TV, el podcast de la CENACIT, doctor Abel Batista. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Buen día, Reya. Muchas gracias. Muy feliz de estar acá y compartir con ustedes y todos los que nos ven y nos escuchan parte de las experiencias que hemos tenido en esta trayectoria como biólogo, ¿no? Exactamente, doctor. Usted actualmente es investigador de la UNACHI, también es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT. Doctor, usted lleva ya más de 20 años adentrado en el estudio, en la conservación, en la protección de nuestra biodiversidad, específicamente de especies como reptiles y anfibios. Y hasta el momento ha logrado participar en el descubrimiento de nada más y nada menos que 36 nuevas especies para la ciencia de anfibios y reptiles. ¿Qué es lo que más le enorgullece de este caminar y por qué es importante este hecho en particular? Cuéntenos. Sí, bueno, una de las cosas que más me hace feliz es ese aporte que estamos dejando, que es trascendental. Ya sé que después que yo deje de existir en este mundo, van a quedar las especies allí, ¿no? Son 36 especies y que muchas de ellas han ayudado a desarrollar o implementar proyectos de conservación en áreas específicas. Entonces, la labor de nosotros es dar a conocer lo que tenemos en Panamá y es como una herramienta que podemos utilizar para desarrollar proyectos de conservación o estrategias nacionales de diversidad, por ejemplo. Exacto. Eso quiere decir que estas especies no habían sido identificadas ante la literatura científica, ¿cierto? Sí, nunca habían sido vistas. Bueno, algunas habían sido vistas y confundidas con otras. Me han tocado esos casos. Pero muchas, tal vez en alguna de las ocasiones, fui el único o el primero que las vio porque nos metimos tanto en algunas zonas inexploradas que encontramos esas especies que nadie jamás ha visto. Claro. Doctor Batista, Panamá posee una biodiversidad excepcional y muchas de estas especies de anfibios y reptiles son endémicas, son propias de nuestras montañas y de nuestros bosques. Sin embargo, algunas cuentan con poblaciones muy pequeñas y son altamente sensibles a los cambios ambientales y esto las hace vulnerables y las ponen en peligro de extinción, y esto también afecta nuestro ecosistema, nuestra disposición del agua, el turismo ecológico y demás. ¿Pueden comentarnos un poco acerca de la situación en que se encuentran estas especies de anfibios y reptiles? ¿Tenemos especies en peligro de extinción? Sí, de hecho, en Panamá hace un par de años, 3, 4 años, 2 especies fueron declaradas extintas del planeta. Y tenemos una de ellas que ya llevamos cerca de 10 años que no se reporta, que es la rana dorada, que es el símbolo nacional. Solamente se encuentra en cautiverio. Hemos encontrado algunas especies que se encuentran en 3 kilómetros cuadrados, en el pico de una montaña. Panamá es muy interesante por el sistema geográfico que tiene. Tiene algunas montañas que están muy aisladas. Tenemos Cerrolla, tenemos varias montañas en las zonas del Darién, que en la cima el ecosistema es completamente diferente a lo que hay abajo. Entonces es como una isla que se forma en tierra firme. Entonces esos ecosistemas particulares han hecho que algunas especies evolucionen en esas áreas y solamente se encuentren allí. Entonces son áreas que por ser tan pequeñas pueden ser más vulnerables a cualquier cambio ambiental fortuito. Entiendo. ¿Cuáles son estas áreas de Panamá en donde podemos encontrar más esta riqueza? Bueno, la mayoría de las especies que están en peligro de extinción, peligro crítico, están en las altas montañas, arriba de 1000 metros, hasta el volcán Barú, por ejemplo, que es el sitio más alto. Pero tenemos, por ejemplo, en Darién hay tres
secciones montañosas que tienen alto endemismo y cada una tiene una especie distinta. En Panamá Central, en la serranía de Piedras Pacoras, en las zonas altas del Parque Nacional Portobelo, por ejemplo, también hay una diversidad interesante. En Chiriquí, bueno, en las montañas que hay entre Santiago, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, también hay una diversidad interesante. Y en algunas islas, por ejemplo, tenemos Isla Escudo de Veraguas, que para mí siempre digo que es la Galápagos, ¿no? Pero no es la Galápagos, tenemos nuestra propia isla que tiene un alto endemismo y especies únicas que solamente se encuentran en esa zona. Qué belleza, qué belleza. Doctor, ¿y qué factores intervienen para que algunas de estas especies estén en peligro de extinción? Bueno, hay varios factores. A los anfibios, por mala suerte diría yo, los está afectando un hongo que se aloja en la piel, entonces impide en algún momento que se dé la transferencia de líquidos y gases que normalmente ocurre en la piel de los anfibios. Entonces, al no poder hacer esto, ellos mueren, ¿ya? Porque no pueden absorber agua ni liberar gases. Entonces, esa es una de las principales consecuencias que hemos tenido en los últimos años, donde han desaparecido especies. Me ha tocado que voy en una quebrada y encuentro ranas muertas en las quebradas. Y en áreas protegidas, que se supone que no debería pasar esto. Entonces, es bastante triste y desalentador. Y esto ha llevado a la extinción de algunas especies. Otras especies, como ellas son sensibles a los cambios ambientales, han desaparecido o pueden desaparecer por los cambios de temperatura que se están dando por los efectos del cambio climático, que de hecho hemos hecho algunos estudios al respecto, y también por la pérdida del hábitat. Si tumbamos una montaña en algún lugar, esas especies que vivían allí van a desaparecer. Van a llegar otras, pero las que estaban allí antes desaparecen porque no tienen la capacidad de rápido desplazamiento. Por ejemplo, como un pájaro que tumba una montaña y se va a la de al lado, pero una rana no lo puede hacer. Claro. Doctor, ¿y qué ha arrojado estos estudios, por ejemplo, que usted ha realizado en torno a de qué manera el cambio climático las está afectando? Sí, hicimos un estudio particular de una especie que de hecho es familia de la rana dorada en Darién, y evaluamos los efectos de la temperatura sobre la vida diaria de esa rana y cómo gases de efecto invernadero también afectan o pueden afectar a esa rana. Tomamos esos datos que llevamos y montamos un laboratorio en el Parque Nacional Darién, los analizamos y con un grupo de científicos interdisciplinarios y de otros países, estuvieron científicos de Colombia, México, encontramos que de hecho si seguimos como seguimos actualmente en emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta sube, esta rana en los próximos 40 años puede reducir sus poblaciones en un 30-40%. Y esos son como datos un poco alentadores, ¿no? Porque como son ranas tan sensibles, de pronto puede haber algún factor que no hayamos tomado en cuenta y esta rana pueda desaparecer. Y ya lo ha hecho. Una de las especies de ese grupo fue declarada extinta. Y fui a una especie de esas que describí hace 6 años más o menos, también en la zona del Darién, entre Darién y San Blas y Colombia. Siempre iba y encontraba la rana. Ahora he ido últimamente y no la veo. Espero que no esté pasando eso, porque son ranas que, o sea, llega el hongo y las desaparece. Exacto, claro. Doctor, hablemos un poquito sobre su perfil como investigador. Usted estudió en Panamá su licenciatura en biología, también continuó con una maestría en Colombia y realizó su doctorado en Alemania con beca de la CENACYT. ¿De qué manera este doctorado ha cambiado su visión como investigador, como herpetólogo? Bueno, quiero agregar algo antes allí en relación a eso, y es la motivación, o sea, que nos lleva a nosotros a llegar hasta allá. Y desde que, para aquellos jóvenes también que nos escuchan, desde que inicié la carrera de biología, en el patio de mi casa siempre iba y encontraba animalitos por ahí, me gustaba andar explorando el jardín o un rastrojo, decíamos, ¿no?, detrás de la casa. Y ahí siempre observaba aves, ranas, etc. Y eso creó, ¿no?, un interés por esa diversidad. Nosotros entonces de allí empezamos a querer ser alguien. Entonces
pensamos con un grupo de compañeros que queríamos ser científicos. Y por ahí nos fuimos buscando ensayo y error, algunas puertas se nos cerraban, otras se nos abrían. Llegamos a Alemania, bueno, llegamos a Colombia, que de hecho antes de Colombia había llegado a Alemania, pero el profesor me dijo, ven y haz el doctorado directo. Yo no, voy a hacer la maestría primero. Me fui a Colombia, hice la maestría y encontré muy buenos amigos, muy buenos profesores que ayudaron a enriquecer ese conocimiento que tengo ahora y tan diverso. Y me fui a Alemania, que es otro perfil. Entonces mi profesor, él tendía siempre a estar describiendo especies. Entonces por ahí viene, ¿no?, esa formación que tengo de describir nuevas especies en la región. Qué interesante esto que nos comenta, doctor. Bueno, es momento de hacer una pausa. En el siguiente espacio de Imagina TV, el podcast de la CENACYT, conversaremos con el doctor Batista para conocer un poco sobre estas hazañas, sobre estas travesías de él en campo, identificando e encontrando nuevas especies para la ciencia. Ahora hacemos una pausa, vamos con el segmento Cine Científico y pronto regresamos en Imagina TV. El podcast. Estamos de vuelta con Imagina TV, el podcast de la CENACYT, en esta ocasión con el doctor Abel Batista. Doctor, gran parte de su trabajo ocurre en campo. Coméntenos sobre cómo es un día de expedición, un día de travesía en la vida del doctor Abel Batista. ¿Cuántos días de expedición suele ser? Coméntenos sobre alguna experiencia desafiante que ha tenido en estos más de 20 años de carrera. Bueno, es bien interesante. Bueno, después que tú haces tantas expediciones, ya, bueno, tú te acostumbras. A veces llegas, solo agarras tu maleta y un par de granolas y te vas, pero cuando son giras más largas o expediciones más largas de 4, 10, 15 días, hay que hacer una preparación previa, que es, bueno, los alimentos. Lo más importante es no llevar mucho peso, ¿ya? Porque tienes que cargarla tú o tienes que cargarla a otras personas, ¿no? Entonces, entre menos personas adicionales van, es mejor, porque uno va y hace un campamento en una pendiente que solo hay poco espacio para poner un par de tiendas de acampar. Entonces, el número debe ser reducido, ¿ya? Y bueno, tratamos de empacar buenos alimentos. Me gusta llevar carne ahumada a esas expediciones y llevamos, sí, todo racionado por día. O sea, ¿qué vamos a comer hoy, mañana, pasado y así sucesivamente? Usualmente solo 2 comidas por día. Caminar mucho, tomar agua en el camino a veces. Ya uno está un poco curado de decirlo, ¿no? De tomar agua de las quebradas. Al principio sí uno tenía malestares estomacales, pero siempre es bueno también purgarse, como dice mi mamá, ¿no? Tratar de eliminar un poco de parásitos que uno agarra por allá. Pero también agarra otros parásitos que no se purgan tan fácilmente. Te comentaba, me ha dado leishmaniasis. En una ocasión me picaron 10 mosquitas y cada una me transmitió el parásito en diferentes partes del cuerpo. Allí me aplicaron más de 100 inyecciones para poder hacer el tratamiento. Después me dio como 2 veces más. Gusano barrenador por acá, por la cabeza, por los pies, bueno, en varios lugares. Wow. En una expedición en Darién me picó digo yo que fue algún mosco. Y tuve síntomas como de dengue, pero no era dengue. En media montaña tuve que bajarlo. Bueno, guardaparques del Parque Nacional Darién me apoyaron en ese momento. Y salí al hospital del Real, después al hospital de Metetí, después terminé en el hospital de Panamá Este. Y ahí estuve unos días hospitalizado. A la fecha no sé qué fue, pero bueno, sobreviví a eso. Y eso no ha impedido, pues, que yo siga con ese interés, esa motivación de explorar nuevas áreas. Siempre veo una montaña o veo el mapa, esta zona de aquí me hace falta, tengo que ir. Y así, bueno, vamos organizando expediciones a esas zonas. Claro, es parte del oficio, ¿no? Parte del oficio. Claro. Doctor, descubrir una nueva especie debe ser un asunto, pues, totalmente fascinante. Pero coméntenos acerca del proceso en sí. Digamos, cuando usted llega al campo e identifica una especie que puede que sea nueva, ¿qué técnicas usted utiliza para poder
obtener información de la muestra, hasta después declararlo científicamente como una nueva especie. Coméntenos acerca del mismo procedimiento científico. Sí, Raya, hay que tener cierta experiencia, ¿no? Para saber y no estar colectando todo lo que nos encontremos enfrente, ¿no? Sí. Hay que tener cierta experiencia y allí ya con tu instinto, con la experiencia que tienes, tú dices, bueno, esto puede ser algo nuevo. Y es un poco diferente a como nosotros aprendimos, a como está aprendiendo la gente de ahora. Antes no existía celular. Bueno, cuando yo empecé en esto, no existía celular, ni siquiera libros con fotos. Así que teníamos que conocer a las especies por lo que nos decían los otros científicos, escritos, redactados. Algunos tenían dibujos. Entonces era un poco complicado, pero allí tuvimos que ir aprendiendo como a la fuerza. Aprendimos muy bien y eso nos ayudó a poder diferenciar esas especies. El proceso, bueno, una vez atrapamos una rana, tenemos que tomar algunas muestras para hacer análisis molecular, como este estudio de parentesco, algo así, para saber si esa especie se parece a otra o no. Si bien nosotros podemos saber que es algo distinto, pero necesitamos probarlo. ¿Y cómo lo probamos? Con esa evidencia. Las ranas cantan, hay que grabarles el canto con equipo especializado, hay que hacer análisis de biogeografía, cuáles son los patrones que tienen. En el caso de los reptiles le contamos las escamas y bueno, de ahí empieza el proceso a comparación también, porque tenemos que a veces, me ha tocado ir al Museo de Historia Natural en Estados Unidos, museos en Berlín, en Alemania, en otros países, para comparar muestras de ranas que están allá en alcohol o serpientes o lagartijas. Y allí ya uno hace un reporte científico y lo somete a una revista especializada, diríamos, que usualmente son internacionales y se publica en inglés. Muchas veces incluimos a otros investigadores, por ejemplo, si estamos trabajando con especies de Panamá, cerca de Darién podemos incluir investigadores de Colombia y si es cerca de Costa Rica incluimos investigadores de Costa Rica para facilitar un poco el trabajo. Claro, es un trabajo arduo. Sí, a veces nos puede llevar hasta 2-3 años. Bueno, ahorita tengo una especie que sometimos el artículo a una revista, describimos 6 especies nuevas, pero eso nos ha llevado casi 10 años. Y varios estudiantes de doctorado, maestría y bueno, esperamos que salga pronto. Exacto. Doctor, coméntenos un poco acerca de este legado. Usted también actualmente es investigador de la UNACHI y también es docente. Coméntenos acerca de estas siguientes generaciones que también se están formando en este campo. Sí, bueno, tratamos de alguna manera pues de generar ese impacto trascendental a través de lo que nosotros hacemos y que podamos ser, bueno, modelo de los jóvenes, para los jóvenes estudiantes, y tratar también de enseñarle a esos jóvenes que vienen con esas ganas, con esas ansias de aprender. Ahorita tenemos un estudiante que recién regresó de República Checa, los estuvimos apoyando para que fuera a hacer una pasantía. Regresó con mucho más motivación, más interés. Ahora va a estar estudiando las salamandras de Panamá. Y tenemos otros estudiantes de maestría y bueno, colaboramos con estudiantes de doctorado también. Entonces tratamos de ir dejando ese semillero en los nuevos científicos, ya herpetólogos que hacen falta mucho aquí en Panamá, pero hay algunos, ¿verdad?, que están por allí con muy buenas intenciones y con buenos resultados porque han publicado muchos artículos científicos recientemente. Exacto, claro que sí. Doctor, también quería preguntarle acerca de los indicadores, digamos, estas especies de anfibios y reptiles. ¿Qué nos enseñan acerca de la salud de nuestros bosques, de nuestros ríos, de nuestros ecosistemas? ¿Qué nos enseñan? Sí, a lo largo del tiempo hemos aprendido que estas especies son muy sensibles a cambios que nosotros los seres humanos no sentimos, ¿no? Esos cambios en la temperatura ya nos los están indicando esas especies que están desapareciendo. ¿Por qué están desapareciendo? Están desapareciendo por algo, ¿no? Entonces, usualmente o frecuentemente utilizamos a los anfibios como indicadores de la salud de un ecosistema. Donde encontramos más especies o donde encontramos especies que tienen ciertas características asociadas, por ejemplo, a la montaña, ¿verdad? Sabemos que ese ecosistema, esas aguas de esas quebradas están en buenas condiciones y son saludables. Claro.
Pero cuando estas especies van desapareciendo nos dicen algo, ¿no? Entonces son alertas que nos dan para poder nosotros poder tomar alguna acción que pueda prevenir no solo el efecto negativo hacia ellos, sino a nosotros los seres humanos. Claro que sí, perfecto. Bueno, es momento de hacer una pausa. En el siguiente bloque con el doctor Abel Batista conversaremos más sobre otros proyectos que tiene en torno a la conservación de nuestras especies de anfibios y reptiles. Ya regresamos. El podcast. Estamos de vuelta en Imagina TV, el podcast de la CENACYT con el doctor Abel Batista en el mes de junio, mes del medio ambiente. Doctor, Panamá cuenta con una gran diversidad de ranas venenosas, pero muchas de estas se encuentran en peligro debido al tráfico ilegal y a la pérdida de hábitat. ¿Por qué es importante conservar estas especies y en qué situación se encuentran? Las ranas venenosas de Panamá usualmente son especies coloridas, tienen muchos colores. Lastimosamente una de ellas fue declarada extinta hace poco. Era roja, completamente roja, y vivía en las montañas de la Reserva Forestal de Fortuna, eso es en Hualaca, en Chiriquí. ¿Cuál era su nombre? Ophaga speciosa. Ophaga es un nombre científico que se acuña porque son especies que se alimentan de huevos. Pero solo los renacuajos se alimentan de los huevos de la mamá. Sabe que las ranas ponen huevos. Ella pone un huevo fértil, el renacuajo empieza a crecer, pero donde ella pone ese renacuajo no hay mucha comida. Y tiempo con tiempo la mamá regresa y le pone un huevo infértil al renacuajo, y el renacuajo come de ese huevo. Entonces, por eso se llaman ofagas. Entonces en Panamá tenemos una especie que tiene más de 100 colores diferentes. Y eso en Panamá casi no lo sabemos. Lo saben los... ¿ah? Más de 100. Más de 100 colores diferentes. De toda la paleta de colores que te puedes imaginar: azul, celeste, amarillo, blanco, rojo, naranja. Entonces, esas especies son muy llamativas y en otros países las crían como mascotas. Entonces las tienen en un terrario, las crían como mascotas, y los principales países, bueno, en Asia, Europa, Estados Unidos, las tienen y conocen mucho más que nosotros de esas especies que nosotros mismos que vivimos acá. Vaya. Entonces hay un tráfico ilegal que se ha dado desde los años 80 o tal vez 70 o antes, donde se han llevado esas ranas y las crían. Y ahorita ranas de Bocas del Toro, por ejemplo, son conocidas en Japón, en China, en todos lados. Ranas de Coclé también. Entonces Panamá es muy reconocido por eso, por esa variedad de especies que hay, pero no conocemos esas especies y no las protegemos. Porque es una sola especie que tiene 100 colores diferentes, no protegemos las poblaciones. Para mí, cada población es única. Porque si hay una población de una rana amarilla, hay otra de una rana blanca que vive muy cerca, pero tiene esta característica diferente, debemos protegerla de alguna manera, ¿ya? Porque algunas tienen, distribución restringida y pueden ser extraídas, o el bosque lo tumban y esa población desaparece. Es posible que jamás sepamos más de esa rana. Las ranas venenosas tienen un potencial muy alto de bioprospección. O sea, que podemos aprovecharla porque ellos secuestran alcaloides de hormigas, de ácaros, ¿verdad? Lo transforman y lo tienen en su piel para su defensa. Nosotros podemos estudiar esos químicos para la creación de fármacos, por ejemplo. Recientemente tuve una reunión con un investigador que está estudiando cómo este veneno puede ayudar al tratamiento de epilepsias en niños. Entonces, por ahí lo vamos a estar invitando a Panamá, y hay un potencial alto de investigación. También es un acervo genético, es un patrimonio nacional que nosotros debemos apreciar y cuidar mucho. Claro que sí, claro que sí. Doctor, este año usted está impulsando una iniciativa que se llama el primer conteo nacional de anfibios y reptiles de Panamá. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo podemos participar? Reya, este conteo es una iniciativa que nace en Costa Rica hace 2 años, si no me equivoco, y en febrero estuvimos participando de un congreso latinoamericano de anfibios y reptiles en Costa Rica y tuvimos reunión con los organizadores.
y ellos también se reunieron con gente de otros países, otros especialistas. Entonces acordamos hacer el primer conteo latinoamericano. Entonces ya no va a ser solo en Costa Rica, vamos a hacer en varios países de Bolivia, Colombia, Ecuador, otros países de Centroamérica y Panamá, por supuesto. Entonces nosotros desde el Instituto 4 en la Universidad Autónoma de Chiriquí, Fundación Los Naturalistas, estamos organizando este conteo que va a ser el 13 de junio, o sea, ya pronto. Estamos localizando áreas específicas a lo largo del país en donde la empresa privada, centros de investigación van a aportar con expertos que van a ayudar de la mano al conteo de anfibios a la comunidad. Entonces va a ser libre a todo el público que quiera participar, tenga la disposición de estar de 6 de la tarde a 9 de la noche con expertos conociendo más de los anfibios de Panamá. Entonces estos registros se suben a la plataforma de iNaturalist y una plataforma que se llama ePicolet, en donde se reportan, ¿verdad?, todas las especies que se observan en ese periodo de tiempo. Va a ser un solo día y estamos haciendo la prueba. Esperamos que podamos continuarla, tal vez no al nivel que tenemos el Global Big Day, por ejemplo, que para aves es mucho más fácil la observación, pero estamos también tratando de hacer esa sensibilización para que conozcamos los anfibios y reptiles que tenemos cerca de nuestros hogares. Claro. Y actualmente, doctor, aproximadamente ¿cuántas especies de anfibios y de reptiles tenemos en Panamá que tengamos a mano? Sí, bueno, tenemos más de 230 especies de anfibios y más de 270 especies de reptiles. Somos un país bien pequeñito, pero tenemos más especies que Estados Unidos y Canadá juntos. Entonces, la diversidad que hay en Panamá, viene mucha gente. Hey, Abel, quiero ir a tomarle foto a tal rana, a tal lagartija. ¿Sabes dónde está? Bueno, son especies muy raras, pero viene mucha gente que me llama, me pregunta, porque quieren conocer los anfibios y reptiles de Panamá. Entonces tenemos un potencial enorme de turismo científico, turismo ecológico. Claro, claro. Doctor, también usted, además de investigar, está liderando un proyecto que se llama Ectotermia Herpetario en Boquete. Este es un espacio que conecta ciencia y educación ambiental. Coméntenos de qué trata. Ectotermia es tratar de nosotros comunicar a la comunidad lo que hacemos de manera científica. Entonces estamos tratando de crear ese centro, bueno, ya lo creamos para integrarnos, ¿no?, a la comunidad. Es manejado por la Fundación Los Naturalistas, que también fuimos parte de los fundadores, y queremos dejar ese legado a la comunidad. Es un área sin fines de lucro y allí tenemos, bueno, especies de anfibios y reptiles que algunas han sido rescatadas, otras han sido confiscadas y las tenemos allí en exhibición para educar a la gente, porque muchas de esas especies están en el patio de la casa, pero no las conocemos porque, bueno, hay algunas que salen de noche solamente. Y no vemos a mucha gente por ahí alumbrando en la noche a ver qué hay, ¿no? Pero la idea es que creemos esa sensibilización hacia estas especies, podamos tener una herramienta de cómo nosotros podemos decir para poder protegerlas a largo plazo. En Ectotermia nos visita mucha gente, muchos estudiantes de las escuelas de todos los niveles, desde pre-kinder hasta sexto grado y de allí colegio, media, premedia, y estudiantes de la universidad. También tenemos un programa de voluntariados. El proyecto actualmente está ejecutando dos proyectos de fondos para mejoras. Una de Fondo Verde del Ministerio de Ambiente y otra de Senacid, en donde estamos remodelando completamente el sitio para mejorar la experiencia de los estudiantes, tener talleres, laboratorios, también implementar un plan de educación ambiental y podamos, bueno, tener más gente que nos visite. Eso está ubicado en el Francés, en el área de Boquete. Interesante, qué bueno. Doctor, ¿qué es lo que más le apasiona de su trabajo como investigador, como biólogo? ¿Qué es lo que más le llena? Bueno, inicialmente empecé descubriendo esas especies. No sé, el ser humano tiene como un ego, ¿no? Yo encontré esto y es como estar llenando el álbum de figuritas del mundial, ¿no? Tú sabes que anda la gente loca. Bueno, así mismo, pero buscando ranas y culebras y compartiendo eso con amigos. Con amigos, eso de verdad como que es algo muy personal.
Sin embargo, el tratar de crear estos proyectos como Ectotermia, apoyar a otros estudiantes, yo pienso que te reconforta más porque es algo que tú estás dejando, que no es personal ya tú lo estás compartiendo y lo estás entregando. O sea, ya no importa cómo lo tomen, pero tú lo estás dando de buena manera. Entonces yo pienso que eso es una de las cosas pues, que más nos hace felices, de poder dejar un granito de arena para las futuras generaciones. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Batista, por compartirnos su testimonio y por aportar tanto a la biodiversidad, no solo de Panamá, sino del mundo a través del estudio de nuestras especies de anfibios y reptiles. Muchas gracias. Gracias, a la orden. Continuamos con más en el próximo episodio de Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Hasta la próxima.